Bienvenidos a ECO, una vez más, un programa para hablar de economía, ya sabéis, desde una perspectiva diferente, para hablar de los problemas económicos que afectan a las personas. Y hoy vamos a hablar del impacto que ha tenido la crisis en las mujeres. Y es que desde que en 1791 se firmara la declaración, o se escribiera la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana por Olympe de Gouges, una activista feminista del siglo XVIII, no ha habido un día que no se reivindique la igualdad entre los diferentes sexos. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Bueno, el presidente de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, nos decía, con motivo de la celebración del pasado 8 de marzo, el día donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, que si bien se han producido muchos avances, hemos conseguido algunos logros, la situación dista mucho de ser la óptima o dista mucho de colmar nuestras expectativas de cambio. Por eso hoy, por desgracia, necesitamos seguir reivindicando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos económicos y sociales. Nosotros, en ECO, hemos querido contribuir con nuestro pequeño grano de arena. El programa de hoy tiene el título ¿Para cuándo las mujeres? Y para ir intentando entender cuál es la situación a la que se enfrentan las mujeres y cuál ha sido el impacto de la crisis, nos hemos ido con nuestros compañeros de Temex, ya sabéis, la televisión social, y nuestra compañera Iraida Marcos de Econonuestra, a entrevistar a Beatriz Gimeno, una conocida activista y militante por los derechos de las mujeres y conocida también militante feminista. Vamos a ver cómo nos contextualiza Beatriz Gimeno. Antes de hablar de Beatriz Gimeno, tenemos un vídeo que nos contextualiza quizá de una manera diferente, pero muchísimo más reivindicativa en otros términos. Vamos a ver lo que tenemos preparado, el vídeo que tenemos preparado. Si soy yo mismo, me temo. ¿Por qué? Porque yo ayer lo que no... ¿Entraría a matar? No, porque entraría a matar. Y entonces el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Yo la verdad es que no he tenido nunca sensación que Cañete fue una persona machista. Cañete pues ha trabajado mucho con mujeres. Yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, ¿no? Bueno, Arias Cañete, eurodiputado y comisario de Energía, y por otro lado la alcaldesa de Madrid, nos decían un par de barbaridades, pero sin embargo existen muchos datos y muchas estadísticas que demuestran que las mujeres hoy en día están siendo especialmente castigadas por los efectos de la crisis en forma de desempleo, empleo precario, desigualdad y exclusión. Y para ir desgranando estas o las diferentes problemáticas a las que se enfrenta la mujer hoy en día, sí, ahora sí, nos hemos ido a entrevistar a Beatriz Gimeno. Vamos a ver el vídeo que nos ha dejado Beatriz Gimeno, donde nos contextualiza, y enseguida volvemos con nuestras invitadas para ir desgranando todo aquello que nos está o que nos va a decir Beatriz. Pues con el término desigualdad de género nos referimos a una situación diferente, pero desfavorable a las mujeres, en este caso en la sociedad. Una situación en la que las mujeres ganan menos, tienen trabajos más precarios, en muchísimos casos están sometidas a malos tratos, a situaciones de falta de autonomía, de falta de libertad, de peor acceso a los bienes comunes, a la educación, a la sanidad, etcétera. En estos 7 años que llevamos de crisis se ha acentuado la desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres, ha empeorado mucho su calidad de vida. En todo el mundo la pobreza tiene rostro de mujer, pero pues aquí los salarios, la precariedad se ha hecho más intensa. Al desaparecer los servicios sociales, las mujeres han pasado a ocuparse de eso que antes se ocupaba el conjunto de la sociedad, ¿no? Se ocupan en exclusiva de los enfermos, de los dependientes, de los niños y niñas, etcétera. Y esto ha influido pues muy decisivamente en su autonomía, en su independencia, influye en su libertad y desde luego definitivamente y al final en lo que influye es en su calidad de vida y en sus derechos como ciudadanas.
mantener un empleo digno que les permita ser ciudadanas autónomas, ser capaces de vivir de su trabajo, pero al mismo tiempo disponer de servicios que les ayuden a, bueno, que se hagan cargo de esa parte que recae sobre nosotras en la familia, ¿no? El cuidado de las personas dependientes, niños, enfermos, es una cuestión social, no puede recaer exclusivamente sobre nuestros hombros, porque eso nos impide tener una vida buena y acceder en plenitud a los derechos ciudadanos. Y los hombres, todas las personas de la familia deben corresponsabilizarse en igualdad, pero también hay una parte de esos cuidados y de ese trabajo hasta ahora invisibilizado que tiene que recaer en la sociedad en su conjunto. Perfectamente, pues ya lo habéis visto lo que nos decía Beatriz Gimeno. Ahora sí, vamos a invitar a nuestras 3 invitadas de excepción, primeras espadas en lo que se refiere a la lucha por la igualdad de género y en contra de la discriminación. En primer lugar tenemos a Nuria Alonso, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Econonuestra. También tenemos a Celia Garrido, trabajadora social y activista feminista. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Y por último también tenemos a Justa Montero, experta en género. Muchas gracias y bienvenida por estar con nosotros. Pues si queréis, empezamos con una pequeña intervención. Decidnos qué es vuestra primera reacción a lo que nos decía Beatriz Gimeno. Los tres nos han dicho 3 tipos de problemas, los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres debido a la crisis y bueno, sus repercusiones económicas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Tenéis alguna discrepancia? ¿Queréis añadir algo? Nuria, empezamos contigo si quieres. Básicamente estoy absolutamente de acuerdo, claro. Durante todos estos años de crisis, al final, quienes hemos sentido más el efecto de todos los recortes hemos sido las mujeres, porque en buena medida somos las destinatarias de todos esos de todas esas prestaciones que antes llevaba a cabo el sector público y que ahora no lleva a cabo. Y además, por el lado del trabajo remunerado, también hemos tenido un empeoramiento claro de la situación, eso sin hablar de las situaciones de pobreza que están viviendo muchísimas mujeres ahora mismo que tienen hogares monoparentales. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Celia, si quieres. Sí, estando de acuerdo con lo que decía Nuria y con lo que planteaba Beatriz Gimeno, apuntar también que este desmantelamiento del estado de bienestar está suponiendo para las mujeres una merma de sus posibilidades de empleo, porque en gran medida las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral a través del estado de bienestar. Ha sido nuestra mayor fuente de empleo. De manera que no solo tenemos que contrarrestar aquellos servicios que el Estado deja de hacer, sino que perdemos posibilidades de empleo, con lo cual el doble empobrecimiento que se produce en este caso es muy a tener en cuenta, ¿no? En este sentido apuntaría yo también. Justa. Bueno, pues yo añadiría que, como claro, la crisis a la que estamos asistiendo es una crisis multidimensional, junto con esos efectos en materia del empleo y el recurso y el acceso a servicios y a recursos, también estamos viendo cómo se está produciendo una crisis que está llevando a un recorte de libertades y de derechos que nos están poniendo también a las mujeres en el punto de mira. Libertades y derechos que tiene que ver con la autonomía de las mujeres en relación a la maternidad, en relación a la vivencia de la sexualidad, muchas otras facetas de la vida que son también importantísimas para el bienestar, ¿no?, de una persona. Entonces vemos como hay una ofensiva, como toda esta crisis que tiene un impacto económico tan fuerte va acompañada de una ofensiva ideológica muy fuerte que pretende volver a situar a las mujeres, que por supuesto no lo van a conseguir y vamos, ahí vamos a estar muy claras y muy contundentes, pero que pretende nuevamente a situar como responsabilidad de las mujeres o hacer pesar fundamentalmente en la vida de las mujeres el tema de la maternidad como un obstáculo para otros, para poder disfrutar de otros espacios de la vida.
Perfecto, pues nos decía Justa que es una crisis multidimensional y una de esas dimensiones en la que se ha centrado la crisis y cuyos efectos se pueden ver o son más acuciantes en las mujeres es en el empleo femenino. Vamos a adentrarnos en cuál es la situación y cuáles son las diferencias o discriminaciones que se encuentran hoy en día en el mercado laboral y a las que se enfrentan las mujeres, y para ello lo que hemos hecho es entrevistar a María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, y nos ha comentado cuáles son las políticas del Gobierno o cuáles son las políticas que han llevado a cabo, o la diferencia entre los mensajes, entre lo que nos dicen y lo que realmente hacen. Vamos a ver lo que nos decía María y enseguida volvemos. La crisis ha causado impacto, las crisis, porque son muchas las crisis que hay, ha causado impacto en todo el empleo, pero el empleo femenino ya era precario antes de la crisis. El sector servicios, que ha venido después del derrumbe de la construcción, ha sido desastroso porque era muy femenino, y los recortes en servicios públicos han sido tremendos no solo para las mujeres en el empleo, sino también como usuarias, como más pobres que son y como personas que son las que están supliendo la falta de servicios públicos en los hogares. Pues eso es lo que nos decía María. Vamos a ver la reacción de los invitados en términos de empleo femenino. ¿Cuáles son, Nuria, los principales indicadores que podemos tener y que nos pueden dar una imagen de esta discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral? Los datos fundamentales que tenemos ahora mismo en España para ver qué es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo de crisis son los datos de la encuesta de población activa, que son los que nos muestran qué es lo que ha pasado con la actividad, con la ocupación, etcétera. En todos esos años se ha producido un falso efecto de reducción de brecha de actividad, porque los hombres han perdido mucho más empleo. Pero si luego vamos a desgranar qué es lo que ha ocurrido, buscando información adicional, es muy fácil ver que las mujeres hemos aumentado en algo la ocupación y en algo las tasas de actividad, pero en tramos de edad muy avanzados, que eso tiene unas implicaciones tremendas, o sea, en mujeres a partir de los 55-60 años e incluso hasta los 70 años, y por supuesto ese empleo se ha llevado a sectores tradicionales muy relacionados con el cuidado, con lo cual las noticias son muy malas. Celia, nos decía Nuria una cuestión que me parece relevante. Normalmente se dice que la crisis ha afectado más a los hombres porque en términos de desempleo, en valores absolutos, probablemente el impacto se ve más en esas cifras, pero en términos cualitativos la mujer se ha visto más afectada que los hombres. Yo creo que sí, claramente. Hay que pensar, nos decía ahora María Pazos, que hay una precariedad previa. Es decir, la situación de las mujeres, no partimos, eso hay que tenerlo en cuenta, no partimos del mismo punto, no estamos en igualdad de condiciones. Y como yo decía antes, el gran sector en el que las mujeres hemos tenido grandes posibilidades ha sido el sector público y el sector de los cuidados, el sector relacionado con los cuidados. Esto es lo primero que hemos visto caer. De manera que lo que está ocurriendo es que hay mujeres muy preparadas. La OIT alertaba esta semana, ¿no? Y decía, tendríamos que cobrar un 2% más debido a la formación que tenemos. Y lo que nos encontramos es que, según la OIT, es un 17%, según el último informe de UGT, era un 24% de brecha salarial. Nuria nos podría explicar un poco mejor por qué estas diferencias, ¿no? Lo cierto es que con un capital humano como el que tenemos de mujeres formadas, muy formadas, permanentemente formándose, lo que nos encontramos es con mujeres con trabajo y empobrecidas, ¿no? El último informe de Cruz Roja sobre las personas que ha atendido este año es demoledor. Ha atendido a 2.900.000 mujeres, que es un 60% de las personas a las que ha atendido en total la Cruz Roja. De esas mujeres que ha atendido, el 90% están en situación de precariedad económica y están por debajo del umbral de la pobreza, que es un auténtico disparate. Entonces, una de las cosas que detectaban es que hay muchas mujeres muy formadas con gran precariedad, con empleos muy precarios, y que tienen que recurrir a ayudas de este tipo, ayudas, como vemos, que son para situaciones realmente difíciles, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sin duda, o sea, es 8 puntos por encima, decía Cruz Roja, del resto de población a la que ha atendido, 8 puntos por encima
están las mujeres en situación de pobreza. Yo creo que es indudable. Son cifras que son realmente escandalosas, ¿no? Pero bueno, es lo que Justo, Celia y María nos comentaban que partíamos de una situación previa a la crisis ya problemática, ¿no? Con cierta, con discriminación, desigualdad, etcétera. ¿La crisis añade o simplemente perpetúa las inercias que ya existían o crea nuevos mecanismos de exclusión social en torno a las mujeres? Pues de todo un poco. La crisis profundiza las desigualdades, evidentemente, las desigualdades que ya estaban instaladas en el mercado de trabajo y en otros ámbitos, y que genera nuevos procesos de exclusión, porque los datos que ahora acaban de comentar dejan en evidencia que se está produciendo una exclusión, una precarización de la vida de las personas y particularmente de la vida de las mujeres, que está llevando a la auténtica exclusión y con situaciones realmente dramáticas. A mí me parece importante también, en relación a lo que antes comentábamos sobre el empleo, que hay que analizar también qué tipo de empleo. Por ejemplo, a mí no me parece casual y desde luego es muy significativo que la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial sean mujeres. El 72% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Eso significa una diferencia y un menoscabo, digamos, unos efectos sobre el salario, o sea, inmediatos, ¿no?, sobre el salario, pero también unos efectos diferidos sobre todas las prestaciones de desempleo, de jubilación, etcétera, que digamos que van más allá del momento presente y que van a marcar también la historia laboral y la historia de vida de las mujeres. Se están poniendo los cimientos de futuras desigualdades. Exactamente, o sea, marca todo ese recorrido. Entonces eso es muy importante porque es también ver en qué empleos en el que están fundamentalmente las mujeres. Y en cualquier caso yo quería añadir que, vamos a ver, nosotras no queremos igualdad a la baja de ninguna de las formas. Es decir, que se reduzcan las brechas a la baja no es algo a lo que aspira nadie, y desde luego nosotras menos que nadie. Es decir, que lo que aspiramos es a igualar en condiciones dignas de empleo, de salario, de prestaciones. Entonces esto no es el decir que se reduce algo, en cualquier caso, si es a la baja, es muy mala noticia para las mujeres y para los hombres también. Justa, me quedo contigo porque quiero que veamos un gráfico que tenemos preparado acerca del empleo del tiempo en el hogar. Ahí lo estamos viendo. En las líneas azules podéis ver el tiempo dedicado por las mujeres, en las líneas verdes podéis ver el tiempo dedicado por los hombres al trabajo en el hogar. Esto también es una fuente de perpetuación de la desigualdad en el seno de los hogares españoles, ¿no?, donde normalmente se dice que se están compartiendo más las tareas. Bueno, estos son los datos que tenemos. No sé si, Justa, nos puedes ilustrar un poquito este dato. Sí, bueno, lamentablemente el dato refleja, o sea, el dato es lo que se suele recoger y que coincide con muchos otros estudios, y es que la diferencia en el uso del tiempo en el hogar de hombres y mujeres en una cosa que además tenemos que tener en cuenta que es fundamental, que es atender las necesidades de cuidados y de atención a otras personas que son dependientes a distintos niveles, que eso se encargan fundamentalmente las mujeres. La diferencia horaria es del doble, o sea, los hombres son como digamos, justo el doble, de 2 a 4 horas, hombres y mujeres. Claro, y esto también afecta a la posibilidad que nos comentabais antes de obtener un empleo, porque evidentemente si el incremento o si las tareas del hogar se concentran en la mujer, esa posibilidad de emancipación económica, por ejemplo, pues se ve más reducida, ¿no, Justa? Claro, por ejemplo, un dato que tiene que ver con esa relación, que me parece además muy interesante poder abordarla, que es ver cómo lo que sucede en el ámbito del hogar, las desigualdades que se dan en el ámbito del hogar tienen su reflejo en el ámbito del empleo y viceversa. Un dato que me parece también significativo es que las personas que se acogen a la reducción de jornada por tener que cuidar a otras personas es de un 10% en el caso de los hombres y de un 90% en el caso de las mujeres, que se corresponde un poco más o menos con ese gráfico. Efectivamente. Es decir, tiene una relación directísima. Nuria, todo esto nos apunta hacia un refuerzo del patriarcado en la sociedad en su conjunto. Por supuesto, en los hogares, el mercado laboral, pero en la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Absolutamente. O sea, eso lo que al final nos acaba dejando es permanentemente en un segundo plano, donde nosotras nos quedamos encargadas del trabajo reproductivo y del cuidado,
ellos se encargan del trabajo productivo y en el mejor de los casos lo que hacemos nosotras es complementar. Y gracias a eso, gracias al favor que nos hacen porque podamos entrar en el mercado de trabajo, aunque en condiciones mucho más precarias que los hombres, ganando menos que los hombres, teniendo menores posibilidades de promoción que los hombres y en muchísimos casos teniendo directamente un empleo a tiempo parcial que nos deja condenadas a perpetuidad al salario del hombre que nos acompaña y que al final pues acaba teniendo una situación de poder sobre nosotras, pues esa es la realidad cotidiana de todos los días. O sea, realmente yo no creo que en muchísimos casos la situación haya cambiado radicalmente respecto a cuando las mujeres trabajaban en el hogar exclusivamente. Es más, creo que en muchos casos lo que hacemos es que vivimos mucho peor, porque no hemos ganado independencia real y lo que al final tenemos es muchísimas más horas de trabajo. Entre todas las cosas. Yo creo, al hilo de lo que tú comentas, que una de las cosas que ha revelado esta crisis es precisamente eso, cómo este modelo de estado de bienestar de alguna forma ha resultado una trampa para las mujeres, porque era efectivamente el nicho más importante el que nos ha permitido lograr algo de independencia. Cortamos un poco la independencia del varón, pero Josefa Fonbuena, ¿no?, una profesora de la Universidad de Valencia, plantea que ahora somos más dependientes del Estado, mucho más que los hombres. Entonces, de alguna manera, lo que esta crisis ha venido a revelar de una forma muy dramática es que nunca hemos llegado a tener la categoría de ciudadanas que tenían los hombres y efectivamente se refuerza, como tú muy bien dices, todo el Estado patriarcal. Y de nuevo las mujeres volvemos a una situación, pues como vemos, de inferioridad muy escandalosa de nuevo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes trampas y a la vez de la gran oportunidad, porque vemos muy claramente que no era una incorporación real en las mismas condiciones y que efectivamente nos penalizan por cuidar. Es decir, la actividad que es la que sujeta, la actividad reproductiva que es la que está sujetando la productiva, de nuevo vuelve a ser penalizada y nos castigan de nuevo pues por ser madres, por ser cuidadoras, y claro, nos condenan a la pobreza de nuevo por ello, ¿no? Claro, no, efectivamente. Cuando en realidad esto tendría que ser un motivo de enorme interés y preocupación de toda la sociedad por resolver cómo atender las necesidades de toda la población y particularmente las personas que por distintos motivos necesitan una atención particular. O sea que ahí tendría que estar implicado las administraciones, el Estado, las empresas, los hombres, las mujeres, toda la sociedad, porque es que eso es que forma parte del bienestar de todas, claro, ¿no? Además no es solo una cuestión de justicia social, sino además de eficiencia económica. Una de las patas donde se sostienen la lucha por la igualdad son las políticas de género. Vamos a ver lo que nos decía María Pazos al respecto. Las medidas económicas desarrolladas por el Gobierno lo que han hecho ha sido ahondar en todos los problemas. De lo que se trata es de qué es lo que hay que hacer para revertir todos esos recortes, todas esas políticas, y no para llegar a la sociedad que teníamos antes de esta hecatombe, sino también para profundizar en la protección social y en la igualdad, porque los déficits eran anteriores y tenemos que salir de la crisis con un modelo productivo que sea sostenible, que sea equitativo y que sea eficiente y que asegure los derechos de todas las personas. Y es que Mariano Rajoy lleva ya 3 debates sobre el Estado de la Nación y ninguno de ellos ha dicho ni una sola palabra acerca de las políticas de igualdad. Justa, Celia, Nuria, ¿el gobierno del PP es más machista que otros gobiernos? ¿Está instaurado en todos los partidos políticos? ¿Qué pensáis acerca de las políticas de igualdad ahora, aquí en España? Nuria, por ejemplo. Bueno, ha habido un retroceso muy importante. Un retroceso muy importante. Tuvimos un momento así como de espejismo en el que parecía que por lo menos normativamente podíamos empezar a hablar, empezar a mejorar con la ley de igualdad y con el planteamiento de medidas de discriminación inversa en algunos casos, y todo eso por supuesto ha vuelto atrás. No solamente ha vuelto atrás, sino que todo el paquete de medidas que han sacado ahora son medidas claramente orientadas a... ¿Cuáles concretamente? Pues por ejemplo la ayuda de los 1.200 euros para familias numerosas, el mantenimiento de la declaración de las ventajas en la declaración conjunta de IRPF que no se evita nunca,
los famosos 1.200 euros anuales que se dan a las familias numerosas son además tremendamente clasistas, porque esos 1.200 euros solamente se dan a las familias que tienen, bueno, a las familias, a las personas, a las mujeres, y compartido si en caso de matrimonio, si han sido capaces de pagar a la Seguridad Social más de esos 1.200 euros anuales. Con lo cual nos encontramos con que todas las mujeres que están en una situación absolutamente precaria, con unos trabajos lamentables, que pagan muy poco, o sea, que a lo mejor tienen o muy poco dinero, o que tienen una discapacidad, o que tienen muchos hijos, o que tienen, entonces no llegan a cubrir los 1.200 euros, con lo cual no pueden percibir la ayuda. Entonces son medidas claramente orientadas a que la mujer se quede en casa. Compensamos una parte, bueno, te hacemos un favorcito si tú eres una familia tradicional, que estáis los dos casados y tenéis una familia numerosa, tenéis hijos y tenéis nivel de renta suficiente como para recibir esta ayuda que os estamos dando. La cosa tiene si uno lo mira, tiene narices. Celia, la comparativa de España con los países de nuestro entorno, las políticas que se están llevando a cabo aquí y las que se están llevando en nuestro entorno, ¿tienen similitud? ¿Son convergentes? ¿Son divergentes? Yo creo que claramente las políticas que se están llevando a cabo en los últimos años lo que demuestran es muy poca sensibilidad con respecto al problema. Desde luego ha habido una clara involución y, por ejemplo, en temas de violencia de género, tema del que yo soy experta, realmente hemos visto como no solo no hay sensibilidad, sino que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha caído a la mitad el presupuesto destinado a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y, sin ir más lejos, una propuesta que hay sobre el estatuto de la víctima, ¿no? Una propuesta de ley, el artículo 35 de este estatuto lo que plantea es que si las mujeres que han denunciado violencia de género, si se absuelve al maltratador, bueno, las mujeres tendrían que devolver las ayudas que han recibido. Con un 50% de recargo. Esto lo que demuestra es que bueno, hay un claro, o sea, ya no es falta de sensibilidad, sino que hay una intención política de situar a las mujeres en otro espacio, que es el espacio de lo doméstico, ¿no? Y de situar además problemas como es el de la violencia, que además también tiene mucho que ver con la pobreza y con la feminización de la pobreza y con todos los problemas que las mujeres tienen a la hora de encontrar empleo, en gran medida. Bueno, pues no solo no hay intención, sino que hay una clara intención en sentido contrario, ¿no? De no hacer políticas que realmente remuevan las condiciones que hace que las mujeres nos mantengamos en situaciones de violencia. Yo creo que es indudable, es incuestionable que ha habido una clarísima involución y que bueno que han estado viviendo de las rentas y han estado haciendo lo que procedía con campañas que realmente y con políticas que eran maquillaje, que son maquillaje, no desde luego no van a incidir ni van a remover ninguna situación de desigualdad realmente. Celia, déjame que recuerde a los televidentes que eres profesora del máster en malos tratos y violencia de género de la UNED, es decir, que es una opinión experta de lo que nos estás dando. Justa, coméntanos al respecto de lo que nos estaban diciendo. Bueno, yo creo que Rajoy dice poco, pero hace mucho. O sea, las reformas laborales, ¿no? Su silencio Su silencio es como lo de, por sus obras lo conoceréis, pues eso, Rajoy lo practica, ¿no? Es la reforma laboral, es la reducción de los presupuestos para políticas de igualdad, es la reducción de presupuestos y de presupuestos en general para todo lo que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia, aunque luego sean también las comunidades quienes tienen también competencias. Y yo creo que ha llevado, bueno, y luego también en otro terreno que tiene que ver, por ejemplo, lo que dice y lo que intentan y seguir presionando para modificar, para reducir todavía más las posibilidades de las mujeres para decidir en relación al tema del aborto. Y lo digo porque es que es curiosísimo el nivel de hipocresía, por decirlo de alguna forma. Es decir, se penaliza a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo no deseado y se penaliza también a las mujeres que quieren ser madres y quieren trabajar y quieren tener acceso a un empleo. Es decir, que se penaliza a las mujeres, francamente, en general, sea cual sea su decisión en relación a la maternidad o otros aspectos de la vida. Yo lo que creo es que
la situación está de crisis y la política del Gobierno para salir de esta crisis multidimensional nos está llevando a una situación de emergencia, donde es muy importante atender a esas emergencias y urgencias que tiene la población, pero también plantearnos que para tener una salida real a los problemas, por ejemplo, de las mujeres, se necesitan medidas de mucho calado, medidas y cambios en profundidad. Pues al respecto de lo que nos decías, hay otra persona que también es conocida por sus curiosas declaraciones en torno a las mujeres, siendo ella misma una mujer. Es Mónica Oriol. Ya no es presidenta, pero ha sido presidenta del Círculo de Empresarios. Vamos a escuchar lo que nos decía. Para proteger a la mujer se han empezado a crear regulaciones. Regulaciones llenas de buena voluntad y llenas de objetivos para incorporarlas a la carrera profesional, que no al puesto de trabajo. Repito, hay igualdad de oportunidades y todas tenemos el trabajo que queremos tener. Estamos generando tal cantidad de regulación en este país o en Europa para favorecer a la mujer que lo que la estamos es aislando de una carrera profesional. Bueno, esa es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. Políticamente incorrecto dice que es. Yo creo que es erróneo políticamente, porque entre otras cosas lo que dice de que todas tenemos el trabajo que queremos tener es un planteamiento excesivamente clasista, ¿no, Nuria? Absolutamente. Lo que pasa es que además con todo eso hay muchas veces el planteamiento de que en realidad nosotras queremos estar en casa y tenemos a los niños y optamos por esto voluntariamente, y entonces porque bueno, pues nos viene bien trabajar un rato, nos mantenemos activas y el resto del tiempo nos quedamos en casa. Entonces nosotras voluntariamente somos las que optamos por esta situación, sin analizar y sin ver nada más de lo que hay alrededor, de por qué nos vemos obligadas a esta situación, de por qué somos nosotras y no ellos, porque nosotras cobramos menos y entonces prescindimos antes de nuestro sueldo. O sea, todo el fenómeno es muy amplio. Y además habría que tener en cuenta qué es lo que ocurre con los horarios laborales aquí en España, que es un factor definitivo a la hora de tratar de corresponsabilizar de las tareas del cuidado a hombres y mujeres, que al final es materialmente imposible cuando uno llega al trabajo a las 8 de la tarde y para hacer una carrera o para que nos vea el jefe, pues tenemos que estar hasta las 9 de la noche en el trabajo. Entonces, con esos horarios es muy complicado que uno de los dos no tenga que renunciar a una parte de esa carrera profesional para quedarse en casa cuidando de los hijos. Y tradicionalmente hemos sido nosotras, no hay ningún estímulo, ningún incentivo, ni nada que haga que prefieran quedarse ellos, con lo cual en esa trampa estamos. Claro. En un bucle. Yo creo que esas declaraciones evidencian que efectivamente la incorporación de las mujeres al mercado laboral no solo ha sido incorporación, sino que laboral propiamente dicha, sino que lo que las mujeres hemos introducido es cuestionamientos, hemos cuestionado el propio sistema, estamos cuestionando el sistema y claro, lo que son es reacciones ante esto, ¿no? El hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado de una forma, sobre todo en todo el mundo, porque en África las que dan de comer son las mujeres en realidad, no quiero decir, pero la forma en la que lo estamos haciendo desde Occidente ha sido o está siendo o está intentando ser con un cuestionamiento añadido, ¿no?, del propio sistema, y las reacciones de este tipo lo que ponen en evidencia es que hay que parar esta incorporación de las mujeres, o como hemos intentado hacerlo, porque es peligroso para el propio sistema. Yo creo que cuando hablamos de calado, de plantearnos reformas de calado, es un problema que una mujer tenga un hijo. ¿Cómo vamos a reponer? No tiene sentido ni pies ni cabeza, ¿no? Mientras nos planteemos que tener hijos es un problema y que cuidarlos lo sigue siendo, pues entonces tendremos que replantearnos el propio sistema, porque no tiene ni pies ni... Es cainita, absolutamente. O sea, no conduce a... Es imposible mantenerlo, no es sostenible y lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres estamos precipitando de alguna manera este cuestionamiento profundo a un sistema que va contra la vida, en definitiva, ¿no? Justo, ¿qué te parece, Mónica Oriol, y el hecho de que todas tenemos el trabajo que queremos tener? Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, y yo, fíjate, la primera vez, cuando oí las declaraciones que hizo Mónica Oriol, no me di cuenta, y ahora que las he vuelto a escuchar, hay una cosa que me ha indignado, porque
una parte del contenido y todo lo que ha dicho, que han analizado las compañeras, por esto que dice de que hay medidas de protección a las mujeres. Es que las mujeres no necesitamos medidas un exceso de regulación, dice. De regulación, de protección. Es decir, las mujeres no pedimos protección. Las mujeres tenemos claro cuáles son los derechos, porque llevamos peleando por ellos de hace mucho tiempo, los hemos formulado con claridad y tenemos total claridad sobre ello, dentro de que pueda haber muchas fórmulas distintas para plantearlos. Y lo que exigimos es medidas que garanticen esos derechos, pero no protección a nosotras como seres indefensos, débiles y sometidos. No. Sabemos muy bien lo que queremos y lo que exigimos es medidas que garanticen el derecho a poder llevar la vida que cada una libremente haya decidido en colaboración también con las personas con las que tenga a su alrededor. Entonces, son medidas para garantizar derechos, no protección a las mujeres. Bueno, perfecto. Pues una de esas medidas que necesitamos, o de esas políticas de género, se refieren, hemos estado hablando sistemáticamente en torno al mercado de trabajo, y es que uno de los efectos más claros, más evidentes de la discriminación que sufre la mujer y que se ha agudizado en esta crisis es la brecha salarial que está evidenciándose en el mercado de trabajo. Vamos a ver, mientras hablamos, un gráfico que nos permite ver esta brecha salarial. Nuria, ¿nos podrías decir qué datos tenemos para decir? Porque hay muchas veces que la gente dice que en los trabajos, hombres y mujeres, pues se gana o tienen salarios similares, o se cuestiona estas posiciones desde donde se defiende que hay esta desigualdad. Sin embargo, los datos son estos. No es cierto, las mujeres y los hombres no ganamos lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que en el caso de los datos de salario hora entre hombres y mujeres, normalmente se hace con hay distintas metodologías y normalmente se hace con datos agregados. Entonces se hace con datos agregados de ocupaciones y de niveles de formación de hombres y mujeres. Y ahí se ve la remuneración que tienen, que es distinta. En buena medida son datos que provienen de encuestas como la encuesta de población activa, con lo cual tampoco sabemos a ciencia cierta, es muy complicado saber a ciencia cierta cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Pero en cualquiera de los casos, tanto si manejamos los datos de la OIT, como manejamos los datos del informe que ha salido la semana pasada de UGT, como los datos que nos da el INE, las mujeres tenemos cobramos alrededor de un 20% menos que los hombres. Pero eso solamente es una cara del problema, es una cara del problema que al final tiene una implicación mucho más grande. Porque si nosotras cobramos menos y entonces al final, si hay alguien en la unidad familiar que ha de quedarse en casa o que ha de pedir una reducción de jornada, va a ser la mujer, porque es la que cobra menos y entonces se pierde menos salario. Todo esto tiene unas implicaciones tremendas, y es, si tú no tienes familia, te da igual cobrar más o cobrar menos que un hombre, porque al fin y al cabo, pues con el trabajo que tienes te mantienes. Y si tienes familia, ya tienes al hombre. Tu salario es un salario secundario, por lo tanto, al ser un salario secundario te podemos pagar menos. Los trabajos a tiempo parcial se pagan menos todavía, porque eso ya se entiende perfectamente que es un salario absolutamente secundario, que es un complemento del hombre. Entonces, en realidad, pues vas estupendamente porque vas a poder cuidar de tu familia y al mismo tiempo complementas el salario de tu marido. Y todo eso, lo que tiene además, es curioso que donde ha aumentado más la brecha salarial ha sido en esas ocupaciones muy relacionadas con el cuidado, donde esas mujeres de avanzada edad han tenido que reincorporarse al mercado de trabajo para tratar de cubrir qué es lo que había ocurrido con la crisis. Y luego todo eso se lleva se lleva a lo largo de toda la carrera profesional en todos los ámbitos. Una vez que una mujer joven que entra en el mercado de trabajo con un hombre joven, la secuencia es: los dos entramos en condiciones más o menos parecidas, pero las diferencias se acentúan en cuanto aparecen los hijos. En cuanto aparecen los hijos, las mujeres dejan de trabajar y los hombres empiezan a trabajar más. Entonces, a las mujeres nos penalizan porque si tienes hijos vas a cobrar menos porque te vas a ocupar del hogar, no vas a tener carrera profesional y, sin embargo, el mercado al hombre le beneficia. Porque si tienes hijos, lo que se supone es que vas a ser un hombre más serio, que te vas a preocupar más por el trabajo, por tu carrera profesional y por trabajar muchas horas aquí, porque tienes que cuidar de tu familia. Entonces, todo lo que tiene por detrás, todo lo que lleva por detrás la brecha salarial,
tienen unas implicaciones mucho más allá de la mera diferencia de salario por el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Va muchísimo más allá y es lo que eternamente nos sigue condenando a la trampa del trabajo a tiempo parcial, que nos condena al que tenemos al lado o al resto de las situaciones en las que hacemos frente, que al final somos nosotras las que nos vemos abocadas a determinadas situaciones porque somos el salario secundario. Efectivamente, y además ayer, día 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer y bueno, nosotros hemos preguntado a Pablo Padilla, que pertenece a la Oficina Precaria y que es un colectivo que intenta asistir a los trabajadores en aquellas zonas donde los sindicatos no son capaces de llegar. Vamos a ver lo que nos decían acerca de las campañas que se están implementando dentro de los movimientos sociales, concretamente de la Oficina Precaria, el Día de la Mujer Trabajadora. Desde la Oficina Precaria sacamos todos los 8 de marzo una campaña que dice que mujer es igual a precariedad al cuadrado. Nuestros datos, viene más o menos el mismo número de hombres y mujeres, pero sabemos que la condición de mujer en el mercado laboral está doblemente precarizada por todas las exigencias de más que hay en el mercado laboral y un trabajo invisibilizado que es el tema de los cuidados y de la reproducción de la vida, que rara vez se incluye en los planes de empleo o en las políticas de empleo. Precariedad al cuadrado, nos decían cuando hablamos de la mujer. Y es que es cierto que, por ejemplo, nombraban un estudio que ha publicado hace bien poco la Unión General de Trabajadores, cuya coordinadora es Almudena Fontechi, donde nos mostraban que la brecha salarial aquí en España y la brecha salarial con respecto a Europa se estaba incrementando en los 5 años que llevamos de crisis, ¿no, Celia? De una manera espectacular. No es que sea algo que nos estemos inventando, sino que la brecha se ve muy claramente, ¿no? Claro, yo creo que tiene mucho que ver con esto que estábamos diciendo, ¿no? Con que hay una situación previa que ha facilitado, hay una situación de vulnerabilidad en cuanto al empleo de las mujeres y a la situación de las mujeres en el trabajo, que ha disparado los efectos en muy poco tiempo. Lo que sí sabes es que antes de la crisis había cierta convergencia en términos de reducción de brecha salarial entre Europa y España, pero a raíz de la crisis o cuando la virulencia de la crisis ha mostrado o ha sido más evidente, esta brecha se ha disparado. Claro, yo creo que eso a mí lo que me dice o lo que nos dice es que efectivamente las mujeres no ocupan el espacio laboral de la misma manera que lo hacen los hombres. Es decir, el espacio laboral es tradicionalmente un espacio masculino, las mujeres nos hemos incorporado en aquellos espacios donde, más relacionados con el cuidado, mucho más devaluado por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser cuidado y invisibilizado completamente, y en el momento en el que la crisis arrecia, pues claramente esos espacios sufren, son los primeros que sufren los recortes, entonces ahí es por donde claramente la brecha se dispara, es muy evidente, yo creo, ¿no? Sí, cuando casualmente la información, el estudio de la OIT pone muy en evidencia esto, porque lo que dice el estudio de la OIT ha comparado situaciones similares del mismo tipo de trabajo, del mismo tipo de actividad, y lo que concluye es: las mujeres tienen mayor formación y mayor preparación. Luego, no solamente no es que no debieran cobrar menos, sino que tendrían que cobrar un 2% más. Es decir, que la causa de esta situación es pura y exclusivamente una discriminación en función de nacer mujer o de nacer varón, exclusivamente de los estereotipos que funcionan en la sociedad, de los mecanismos de discriminación, etcétera, pero no tiene ninguna otra explicación. Y me parece también interesante el que haya hablado este compañero de Pablo Padilla, de la Oficina Precaria, porque claro, muchas veces hablamos en relación a las mujeres u hombres que tienen empleo, o sea, que están en el mercado laboral formal. Pero hablando de precariedad, habría que también ver qué es lo que supone para gente joven, que supone la precariedad laboral, que es la dificultad de tener un proyecto de vida. O sea, no se sabe en qué se va a trabajar la semana siguiente ni cuál va a ser el horario, con lo cual no se puede planificar nada ni de tu vida personal, ni si quieres hacer un curso de formación para poder especializarte más en algo. Es decir, que también los procesos de precarización golpean de forma particular
según la edad o según la posición que se tenga en relación al mercado laboral. Muy bien, pues vamos a adentrarnos. Yo creo que tenemos elementos suficientes para poder hablar de cuáles son las soluciones que podemos, o cuáles son las reivindicaciones que se pueden plasmar en políticas de igualdad que podemos acometer desde los diferentes gobiernos o desde el Gobierno de España, pero también desde la Unión Europea. Para ello, lo que sí nos gustaría, muchas veces nos dicen que hacen falta voces críticas, y yo creo que no hay una voz más crítica con lo que se está diciendo en esta mesa que el alcalde de Valladolid, León de la Riva. Hemos hecho un pequeño recopilatorio de sus frases más célebres. Vamos a escucharlas. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. De aquí a pasado mañana, creedme, puede pasar cualquier cosa. Puedo mañana ser acusado, iba a decir, de haber violado a la propia candidata, pero la verdad es que hay que... La ministra de Defensa, que es como la señorita Pepis vestida de soldado. Gracias por ser nuestro anfitrión y gracias por ser tan buen alcalde. Muchas gracias. Bueno, Celia, coméntanos un poquito, porque esto yo creo que es paradigmático de la política española y, en fin, de la situación de la mujer. Tiene un efecto, la situación de discriminación tiene un efecto muy claro, o una causa muy clara en la visión que tienen estos políticos. Desde luego las declaraciones no tienen desperdicio, son insultantes y son realmente muy reveladoras del pensamiento, ¿no? Y que además pues sean avaladas por el partido, porque cuando Cospedal habla de esta manera, de alguna manera representa, ¿no? Y están avaladas. Es un insulto para las mujeres, que son miles, agredidas sexualmente. Que este señor se sienta amenazado, realmente es insultante. Y es un ejemplo más de la mínima sensibilidad. No solo, realmente es que no ponen freno, hemos visto antes... es algo que está aceptado, es la cuestión. Totalmente. La cuestión es que no está penalizado. No solo no está penalizado, sino políticos, que ¿no? resulta una gracia, en definitiva. Sí, es un acicate, ¿no? Y es, ¿no? Una gracieta, efectivamente, y es realmente, ya digo, o sea, es un insulto y sería, de hecho... pues intentó, ¿no? que fuera Claro. de alguna manera penalizado, porque realmente para muchas mujeres que sufren la violencia en sus propias carnes, y para todas en definitiva, porque todas vivimos esa situación o vivimos con ese miedo, ¿no? No es algo que les pueda pasar a unas pocas, realmente es penoso, es muy lamentable. Lo hemos querido poner a León de la Riva en este bloque de soluciones porque él representa precisamente aquello de lo que nos tenemos que desprender, y por lo tanto podemos construir un escenario de futuro a raíz del cuestionamiento de este tipo de planteamientos que son los hegemónicos, como decíamos, en la política española. Y para ello hemos ido a la presentación que hizo Podemos de un documento, una propuesta, un borrador sobre la reorganización del sistema de cuidados, y para ello hemos entrevistado a Viviana Medialdea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo Novecento. Vamos a ver qué nos decía acerca de las medidas estructurales que tenemos que modificar para acercarnos a esa sociedad igualitaria de la que estamos hablando en la mesa. Afortunadamente, lo que sabemos por la experiencia internacional es que las políticas públicas tienen mucha eficacia para resolver la desigualdad entre hombres y mujeres. Habría que articular políticas estructurales más que políticas, como en tres ejes. Yo creo que uno básico sería potenciar los servicios públicos en ámbitos estratégicos, especialmente dependencia y escuelas infantiles. Ese sería el primer eje. El segundo eje tendría que ver con medidas en el mercado laboral, ¿no?, que contribuyan a acabar con esa dualidad en el mercado laboral, jornadas más cortas a tiempo completo, acabar con los incentivos al tiempo parcial, etcétera, acabar con ese mercado dual para hombres y mujeres. Y, en tercer lugar, serían políticas públicas que alteren las condiciones materiales que determinan cómo se reparte el trabajo reproductivo al interior de los hogares. O sea, políticas públicas que hicieran posible la corresponsabilidad. Bueno, tenemos tres propuestas bien concretas que nos ha comentado Viviana Medialdea. Concretamente, hablando de las políticas públicas que se pueden hacer y las políticas en el mercado laboral, Celia, si quieres, coméntanos tú. ¿Qué te parecen estas tres medidas? ¿Representan un buen paradigma para avanzar?
yo creo que representan al menos un paradigma para empezar. Sí, sí, claramente, hay que empezar por algo. Es de tal calado y de tal dimensión las reformas que habría que acometer, que son estructurales, que efectivamente se necesitan aterrizar. Claro. Y yo creo que son fundamentales. El tema de la ley de dependencia, por ejemplo, es vital en estos momentos, porque efectivamente las mujeres son las que están sujetando. Hay una ley de dependencia que por fin ha reconocido unos derechos en torno a servicios sociales que hasta ahora eran derechos que eran graciables totalmente, no estaban reconocidos. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que es una trampa, una gran trampa para las personas que son declaradas dependientes, ¿no? En algunas comunidades autónomas realmente está costando mucho dinero a las personas que son dependientes o tienen que renunciar a la ayuda si no quieren de manera que trabajar sobre estos puntos y sobre, por ejemplo, es básico, es fundamental. Yo creo que todo lo que sea efectivamente aterrizar medidas concretas y favorecer o romper con círculos que son muy viciosos para las mujeres son para mí fundamentales. Nuria, nos hablaban de servicios públicos en torno a la dependencia, nos hablaba también de medidas en el mercado laboral y nos hablaba de políticas que permitan la corresponsabilidad en el hogar. Esto lo presentan Viviana y María Pazos en un borrador de Podemos. ¿Los partidos políticos incluyen este tipo de medidas? ¿Hay algo en el espectro político que tenemos en España? ¿Hay alguna propuesta de solución o, como decía Celia, siquiera de primeros pasos hacia esa sociedad más igualitaria? Yo no lo conozco. O sea, yo no lo conozco. Desde luego, en el Partido Popular no en absoluto, porque además ya he dicho que las medidas en general, desde muchos ámbitos hemos hecho la propuesta muchas veces de que trataran de evitar la deducción por declaración conjunta, la deducción por declaración conjunta en el IRPF, por ejemplo, que mayoritariamente la tienen las mujeres. ¿Lo has nombrado antes? Explícanos en qué consiste y cuál es la discriminación en una unidad familiar, legalmente casada. Existe la posibilidad de hacer la declaración conjunta, no la declaración de cada uno de los individuos de la unidad familiar que obtiene rentas, sino que existe la posibilidad de hacerlo conjuntamente, y esa declaración conjunta, tal y como es la estructura de funcionamiento del IRPF, da una ventaja fiscal a las unidades familiares donde solamente hay un perceptor de renta, o sea, la mujer o el hombre no trabajan, pero ya sabemos que mayoritariamente estamos hablando del caso de mujeres. En la declaración conjunta, al final, estamos hablando de unos... En la etapa de mucho crecimiento económico estábamos hablando de 8.000 y pico millones de euros en un año. Ahora es mucho menos, pero entre lo que viene de ventajas del Estado y lo que viene de las comunidades autónomas debe rondar aproximadamente en 4.000 millones de euros. Si esos 4.000 millones de euros los destinamos a otros usos, ahí tenemos un fondo clarísimo, porque estamos hablando de una ventaja fiscal que lo que hace es perpetuar a la mujer en la situación de dependencia del hombre y que no se incorpore al mercado de trabajo. Claro, Justa, no sé si te parecen las medidas que nos estaba comentando Viviana un punto de partida o ya nos parecería como una gran conquista el poder hacerlo. A mí me parece un buen punto de partida y desde ese punto de vista el informe que han elaborado me parece muy interesante y que puede suscitar, y además en un momento político donde todos los partidos se van a tener que pronunciar en las elecciones municipales, en las autonómicas y luego las generales, pues suscitar un debate que permita también ir detallando más o ampliando más esas propuestas. Me parece un buen punto de partida. Yo creo que hay medidas también concretas que se plantean y que se vienen planteando desde hace mucho tiempo en el movimiento feminista, como son lo de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y digamos, pagados al 100%, que es una medida... De hecho, hay una plataforma, ¿no? Sí, hay una plataforma, se llama La Pina, y que viene haciendo una campaña y un trabajo muy interesante desde hace muchos años. Luchando por la igualdad de derechos, no, quiero decir, no es reivindicar un derecho más o uno para otro, sino porque los dos cónyuges o las dos personas que conviven y que tienen un hijo puedan tener los mismos derechos. Exactamente, que no sea como ahora, que el hombre solamente tiene 2 semanas y que se equipare el permiso que pueden tener los padres con el que pueden tener las... Es obligatorio, además. Exactamente, claro, que sea obligatorio. Si no... Y remunerado al 100%. Claro, pero
Pero si no es obligatorio, al final él no se lo toma. Entonces volvemos a tener otra vez la diferencia en el mercado de trabajo. Hay una cuestión que sí me gustaría comentar, y es que a veces se percibe como que el problema de la mujer o la cuestión de género no es una lucha política donde se puedan obtener demasiados réditos electorales, donde cómo se puede conseguir que estas luchas puedan llegar a ser un activo social de los partidos políticos. Y hemos preguntado a Viviana Medialdea cuáles serían las claves en torno a este tema. Vamos a ver qué nos dice y enseguida volvemos. Es fácil porque la realidad es que es un activo desde el punto de vista no solo de la equidad, ¿no? que es evidente, es un imperativo ético para cualquiera que defienda la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, pero incluso desde el punto de vista de la eficiencia, lo que no tiene sentido es que la segmentación actual, la división sexual del trabajo, lo que nos lleva es a desaprovechar gran parte del capital productivo de las mujeres, que nos insertamos en el mercado laboral de forma subalterna y precaria, y a desaprovechar también el enorme potencial cuidador de los hombres que permanece sin utilizar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, supondría un gran salto adelante. Bueno, al final lo que nos venía a decir Viviana es algo muy importante. Una sociedad más justa es una sociedad más eficiente en términos económicos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a dejar que nuestras invitadas tengan un minuto de conclusión para que nos digan tanto lo que les parece lo que acaba de decir Viviana como una conclusión en torno al tema del que hemos estado hablando. Nuria, empezamos por ti. Bueno, yo creo que solamente hay opción de futuro si tenemos un reconocimiento del cuidado, pero reconocimiento del cuidado no como una tarea o como un derecho de las mujeres, sino como un derecho universal de hombres y mujeres. Que ese reconocimiento del cuidado debe estar remunerado económicamente desde el sector público, desde el sector privado. O sea, debe ser un sector de actividad más, pero no un sector de actividad dedicado solamente o mayoritariamente por las mujeres. Para eso necesitamos que haya igualdad salarial entre hombres y mujeres y que a los hombres les compense, o sea, que no sea por un salario secundario. Y creo que es absolutamente fundamental e imprescindible que exista una corresponsabilidad en la tarea del cuidado de la familia, haya o no haya hijos. Mientras no consigamos eso, el mercado va a seguir teniendo la identificación de que nosotras nos dedicamos a nuestras labores en el resto del tiempo y no vamos a poder conseguir salir de eso. Celia. Sí, yo creo que es fundamental que profundicemos no solo en el cuidado, sino que el cuidado sea un potencial que haga que la sociedad se transforme. Yo creo que, si lo decía antes, que si esta crisis nos ha revelado algo, ha sido lo profundamente injusta que está siendo con las personas más vulnerables, y que la única opción que tenemos, bueno, pues para que el bienestar realmente sea compartido, es hacer de los cuidados el centro de la economía, y no al revés. No que la economía esté condicionando los cuidados, porque si no, estamos viendo que en ese momento caemos en la trampa rápidamente y todo se vuelve en contra nuestra. No solo en contra de las mujeres, sino, claro, que se vuelve en contra de las personas enfermas, de las criaturas, en fin. Yo quiero decir que no podemos hablar de bienestar mientras no pongamos en el centro la vida y los cuidados. Y si algo hemos hecho las mujeres al incorporarnos al mundo laboral es destapar esto. Yo creo que es una oportunidad para que reflexionemos, para que lo debatamos y para que avancemos. ¿No? Muchas gracias. Justa. Yo creo que el reto que tenemos es cómo ir articulando las necesidades que plantea esta crisis tan profunda. Es decir, yo creo que es necesario un cambio de paradigma económico, que no puede ser las políticas que se están planteando en un sentido claramente neoliberal de atender las necesidades del mercado, y que, por lo tanto, hay que cambiar completamente el punto de vista a la hora de elaborar las políticas, y que tienen que ir dirigidas a garantizar el bienestar de las personas. En ese sentido, no se pueden hacer políticas aisladas, es decir, políticas que, por un lado, se planteen cómo aumentar o mejorar las condiciones de las mujeres en el empleo formal, sin tener en cuenta qué es lo que sucede en el otro ámbito, en el trabajo de cuidados y de la reproducción. Y igual que tampoco se puede plantear políticas públicas para tener recursos
y servicios públicos de atención a la dependencia, a los cuidados, etcétera, que no sean sostenibles ecológicamente. O sea, yo creo que ahora tenemos que ir como articulando todas estas necesidades, porque de cómo logremos dar esa articulación va a depender la sostenibilidad de nuestras vidas y nuestro bienestar, y la sostenibilidad también del planeta. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharos, un lujo para el programa poder tener a tres cabezas que están estudiando el problema, que están en los movimientos sociales. Así que muchas gracias y os esperamos en otra ocasión. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, de un programa muy especial que hemos querido o en el que hemos tratado de aportar soluciones e ideas en torno a esa dirección que escribía Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, pues confiamos en poder aportar un poquito de luz en esa dirección. Y ya sabéis que no nos gusta despedirnos sin recomendaros o sin haceros alguna recomendación. En esta ocasión, en términos editoriales del libro, es el libro Reacciona 2, presentado recientemente, y se trata de un libro coral escrito por periodistas, por intelectuales, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres López, etcétera. Un libro donde se habla de esa construcción, de esa ruptura en la que estamos todos, de la editorial Aguilar, y que os recomendamos su lectura para construir esos nuevos escenarios de futuro, de esos nuevos mundos más igualitarios. Así que nada, no queremos finalizar sin anunciaros que el próximo programa será el lunes 23 de marzo, donde hablaremos de banca pública, un asunto que es ineludible y un problema social y económico que tenemos que abordar desde aquí, como siempre, con voces alternativas, con voces que no escucharéis en otros medios de manera masiva, pero con voces razonadas, científicas y razonables. Intentaremos aportar soluciones al problema del sistema financiero y de la banca pública. Muchísimas gracias y no os olvidéis compartir el programa en redes sociales. Es muy importante para los compañeros de Econonuestra, de Temex y de Público, que podamos difundir al máximo posible este programa. Hasta la próxima.